Vamos a continuar en estas reflexiones tan hermosas donde nos ha llevado el Espíritu Santo a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Esta carta hermosa, escrita por el apóstol Pablo a una comunidad que se estableció por creyentes judíos que se convirtieron al Evangelio por medio de la predicación y el ministerio del apóstol Pablo en su tercer viaje misionero hacia el Asia Menor. Éfeso era una ciudad muy importante en el Asia Menor, lo que se conoce hoy como Turquía. Esa iglesia fundó las demás iglesias que se mencionan en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. De modo pues que esta iglesia fue bien enseñada, estuvo bien pastoreada, y el apóstol envía una carta años después para instruirles, seguir su instrucción para esta pequeña comunidad que permaneció fiel a la enseñanza apostólica y a la enseñanza del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo hace una oración en el capítulo 1, desde el versículo 15 en adelante, pero allí no está nuestra enseñanza. Lo que quiero hacer notar es que antes de que el apóstol Pablo pronunciara o elevara este ruego a Dios por la iglesia, él hace una alabanza a Dios, lo que se conoce como una doxología. Pablo alaba a Dios. Desde el versículo 3 hasta el versículo 14, él eleva una alabanza a Dios. Y eso es donde nosotros estamos reflexionando en esa alabanza. Y yo quiero que leamos ese párrafo para que tengamos claridad de lo que estamos reflexionando. Y es muy importante que nosotros conozcamos de primera mano lo que el apóstol Pablo en su alabanza dice a Dios. Es un compendio doctrinal de las doctrinas más fundamentales de la fe cristiana. Es una alabanza que nos ayuda a nosotros a entender cómo debemos alabar a Dios y que dista mucho de la forma como nosotros alabamos a Dios. Debemos aprender de esta alabanza. Quiero que me acompañen, por favor, a la carta a los Efesios, el capítulo 1. Vamos a leer del versículo 3 hasta el versículo 14. Quiero que estén ubicados. Si no tienes su Biblia en físico, lo tienen en digital. Quiero que me acompañen, por favor, en esta lectura. Dice así la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia,
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia espiritual, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Hasta allí la lectura. Padre, pido el auxilio de tu Espíritu Santo ahora cuando vamos a meditar en tu palabra. Abre nuestro entendimiento, abre, Señor, y danos inteligencia espiritual y que podamos percibir con claridad lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana. Bendícenos, Señor, y edifícanos en tu palabra. Abre nuestro corazón para que podamos estar atentos. Llévate, Señor, y quita de nosotros toda distracción, toda preocupación, todo aquello que pueda estorbar que tu palabra caiga en buena tierra. Nuestros corazones sean sensibles y el rocío de tu Espíritu Santo haga crecer esa semilla. Te lo rogamos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos. El versículo 3 dice, ¿quién es el que nos bendijo? El versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Quién nos bendijo? El Padre y el Hijo. El versículo 3 menciona al Dios Padre, quien nos bendijo por el Señor Jesucristo. ¿Quién nos bendijo? Dios Padre, y nos bendijo por medio del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son esas bendiciones que nosotros encontramos y que hemos recibido de parte del Señor y Padre, que nos bendijo con toda bendición? ¿Cuáles son esas bendiciones? Eso es lo que en esta mañana vamos a descubrir. Amados hermanos, amigos, yo quiero que detallen conmigo lo siguiente. Fíjense que en el versículo 3 se menciona al Padre y se menciona al Hijo. Pero fíjense que en el versículo 13 se menciona al Espíritu Santo. Dice el versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Espíritu de vuestra salvación, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Es decir, que todas estas bendiciones espirituales que tenemos de parte de Dios descienden de la Trinidad. Se menciona al Padre,
se menciona al Hijo y se menciona al Espíritu Santo. Qué hermoso es entender esto, que la Trinidad es de donde nacen todas las bendiciones espirituales y cómo son administradas esas bendiciones espirituales por cada persona de la divina Trinidad, el Padre, el Hijo y Espíritu Santo. A continuación, nosotros vamos a descubrir cuáles son las bendiciones que vienen del Padre, cuáles son las bendiciones que recibimos del Hijo y cuáles son las bendiciones que vienen de parte administrada de parte del Espíritu Santo. Y en esta doxología nosotros vemos entonces la acción, el ministerio de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo para bendecir a la iglesia. Es un hermoso trabajo de unidad, de armonía, de comunión de la Trinidad para administrar estas bendiciones que tenemos de parte de Dios. Las primeras bendiciones provienen de Dios Padre. ¿Cuáles son esas bendiciones que provienen del Dios nuestro Padre? Está en el versículo 4 al 6. Las vamos a leer de nuevo. Dice la palabra de Dios, versículo 4 al 6. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí hay dos bendiciones que vienen del Padre. La primera bendición está en el versículo 4. Dice, según nos escogió. Esa es una bendición. El hecho de que hayamos sido escogidos, que hayamos sido elegidos por el Padre. Aquí dice el versículo 4, según nos escogió en Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. El Padre nos escogió en Él, en Jesucristo. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Qué dice el texto? ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo, antes de todo esto que existe, ya el Padre nos había escogido, ya Él nos había elegido en Jesucristo. Ahora, hermano, esta bendición y la otra que proviene del Padre, muchas veces nosotros o muchos creyentes la confunden con el asunto o la enseñanza o la creencia de que Dios escogió a unos para salvación y predestinó a otros para la condenación. Este texto no habla de salvación, no habla de que Dios escogió a unos para ser salvos y que escogió a otros para ser condenados. Algunos creyentes, alguna rama del cristianismo, predican esto, la predestinación, de que ya Dios predestinó a unos para la salvación y a otros para la condenación, de que no hay razón para estar predicando porque ya Dios sabe quién se va a salvar, ya Dios escogió quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder. Esto no es lo que enseña el texto. El texto dice aquí que Dios nos escogió en Jesucristo por el puro afecto de su voluntad. Y el versículo 5 lo dice. ¿Para qué fue? Dice, el versículo 4 dice, ¿para qué nos escogió el Padre? El versículo dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No se trata de salvación. Se trata de una posición que ahora tenemos
cuando estamos en Jesucristo. ¿A quién escogió Dios? Hermanos, recuerden ustedes lo que ocurrió cuando Dios escogió a Israel para que fuera su pueblo, para que fuera un pueblo santo, un pueblo de sacerdotes, un pueblo que sea para la alabanza de su gloria. En el Antiguo Testamento, Dios escogió al pueblo de Israel y lo sacó de la esclavitud de Egipto, a toda una nación, no a algunos de esa nación, para ser libres y para que fueran pueblo de Dios. Dios escogió a toda una nación, a todas las familias de ese pueblo. No, Él no escogió a unos para ser libres y a otros para que siguieran siendo esclavos. No, Dios los sacó a todos. De igual manera, amados hermanos, esto lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Y yo quiero que me ayuden, por favor, Deuteronomio 7:6, para que veamos esta reflexión que estamos teniendo en cuanto a cómo es que Dios nos escogió, y vamos a tomar como referencia el ejemplo del pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Dice la palabra de Dios, quiero que todos estén ubicados, por favor. Deuteronomio 7, versículo 6, dice de la siguiente manera: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahí está claro. Dios escogió a una nación, no parte de esa nación, no a algunas familias de esa nación. Los escogió a toda la familia para que fueran un pueblo especial, un pueblo santo. Ese es el propósito de la elección. Ahora, ¿cómo aplicamos esto para poder entender lo que Pablo está diciendo en su doxología aquí, en este capítulo 1 de la carta a los Efesios? ¿Cómo aplicamos esto? ¿Cómo podemos entender ahora cuando el apóstol Pablo está diciendo que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo? Dice aquí la palabra de Dios, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La palabra de Dios dice, hermano, en Primera de Pedro, este es para la iglesia, para que nosotros entendamos qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo en esto de que Dios nos escogió. Escogió a todos aquellos que atienden el llamado del Señor Jesucristo. ¿Quiénes salieron de Israel, de Egipto? Todos los que escucharon el llamado de Dios. A ellos Dios los escogió, a esa nación, para ser un pueblo especial, una nación santa. Ahora, cuando nosotros leemos Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, el cual dice de la siguiente manera: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es la iglesia. La iglesia es ese pueblo. ¿De dónde sale ese pueblo? De toda la humanidad, de todas las naciones, pueblos, lenguas, etnias. De allí, de todos aquellos que entienden el llamado de Dios para la salvación, a esos Dios los escogió para que fueran santos, un pueblo adquirido, real sacerdocio, lo que es la iglesia. De modo pues que esto es lo que nosotros entendemos, hermanos, como la
primera bendición que tenemos de parte de Dios Padre. Él nos escogió, Él nos eligió para que fuéramos santos. Pero, ¿qué significa la palabra santo? La palabra santo significa apartado, seleccionado. Eso es santidad. Una persona santa es una persona que ha sido apartada por Dios para una función. Y aquí Pedro está diciendo que Él nos escogió para que fuéramos apartados para Él, para anunciar las buenas nuevas de salvación. Asunto que Él ya había preparado antes de la fundación del mundo. De tal manera, amados hermanos, que es una bendición el hecho de que Dios nos haya escogido para ser una nación santa, formar parte de la iglesia, como un pueblo adquirido por Dios, una nación santa, para un propósito. ¡Qué bendición, hermanos! Es que nosotros hayamos sido escogidos por Dios Padre para este propósito. Esa es la primera bendición. Dios nos escogió. Él nos seleccionó de entre todos para que fuésemos santos, una nación santa, apartados, consagrados a Dios en todo propósito para el cumplimiento de su voluntad. Entonces, esta es la primera bendición. Fuimos elegidos por Dios para ser apartados, como lo dice su palabra. En Efesios 2:10, para culminar esta primera parte, Efesios 2:10 nos ayuda a entender esta bendición. Efesios 2:10 dice de la siguiente manera: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Somos hechura de Dios. Él nos formó con un propósito para la alabanza de la gloria de su gracia. Hermanos, es una bendición formar parte de ser escogidos por parte de Dios. ¿Qué significa esa bendición? Bueno, amados hermanos, que fuimos elegidos y ese es un privilegio. Formar parte de la iglesia con un propósito es una bendición. El versículo 5 habla de la siguiente bendición que viene del Dios Padre. Estamos hablando de las bendiciones que estamos recibiendo del Dios Padre. Dice el versículo 5. ¿Cómo ocurrió eso? Dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados. Ahí está la bendición. Adopción. Hemos sido adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hay dos palabras claves, hermanos. Amor, en amor y su voluntad, el puro afecto de su voluntad. ¿Quién movió esta voluntad de Dios para adoptarnos como hijos suyos? El grande amor de Dios. La palabra de Dios dice en 1 de Juan capítulo 3, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El grande e inmensurable amor de Dios nos ha adoptado como hijos suyos. Fíjense que la bendición de ser escogidos y la bendición de ser adoptados se malinterpreta porque el versículo 5 dice, en amor habiéndonos predestinados. Y esta doctrina ha traído mucha confusión, como ya lo expliqué anteriormente. Ser escogidos y ser predestinados.
Hermanos, una buena observación, una buena exégesis del texto nos conduce a la verdad suprema de que este texto no habla de salvación. No habla de salvación. Habla de propósito, puesto que ya somos salvos, hay un propósito. Entonces, aquí la predestinación no podemos entenderla porque el texto no lo permite, de que aquí se está hablando de la predestinación, de que unos han sido predestinados para perdición y otros han sido predestinados para salvación. No está hablando de eso, porque eso no está en el corazón de Dios. Si Dios puede partir la humanidad en quienes van a ser salvos y quienes van a la perdición, hermanos, contradice el amor de Dios. Porque la palabra de Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a quién, al mundo, es decir, a toda la humanidad, no parte de la humanidad. Si la predestinación de que unos están seleccionados para salvación y otros están seleccionados para perdición, contradice el amor de Dios. Porque el amor de Dios abarca a toda la humanidad. Ahora, pero, ¿qué significa esta bendición? De que Dios, en su inmensurable amor y por el puro afecto de su voluntad, nos adoptó como sus hijos. Hermanos, uno adopta a un niño cuando ese niño no tiene padre, no tiene familia, ha sido abandonado o está siendo maltratado. Ahora, ¿quién era nuestro padre? ¿Quién era nuestra familia? ¿O de quién formábamos parte nosotros para que Dios Padre, por medio de Jesucristo, nos adoptara como sus hijos? ¿Qué significa esta bendición? ¿Y de qué manera podemos gozarnos en que ahora hemos sido acogidos como hijos de Dios? Amados hermanos, debo explicar que la palabra predestinación aquí significa que Dios decidió amarnos. Es eso lo que significa aquí la palabra predestinación. Él decidió amarnos a pesar de nuestra condición. Amados hermanos, hay una discusión en Juan capítulo 8. Yo quiero que vayamos, acompáñenme por favor a Juan capítulo 8, para que veamos allí una conversación que tiene Jesús con los escribas y los fariseos. Juan capítulo 8, para que descubramos de qué familia veníamos nosotros y quién era nuestro padre. Juan capítulo 8, versículo 41 al 44. Esta es una conversación. Bueno, vamos a leerlo del 39 para agarrar la idea completa. Juan 8, 39 hasta el 46. Dice, respondieron y le dijeron a Jesús, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre.
Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Respondieron los fariseos y los escribas. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues, si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Hasta allí la lectura. Y esto es para responder, hermanos, la pregunta, ¿cuál era nuestra familia? ¿O de qué familia éramos nosotros antes de llegar al conocimiento del Evangelio? Aquí hay una discusión entre los fariseos con Jesús porque ellos estaban reclamándole a Jesús de que ellos eran hijos de Abraham. Y Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y Jesús lo confrontó. Ellos dijeron, no, nuestro Padre es Dios. Jesús le dijo, si ustedes fueran hijos de Dios, las obras del Padre haríais. Pero ustedes, el padre de ustedes es el diablo. Porque el diablo habla mentira y es homicida desde el principio de la creación. ¿Qué quiero decirles con esto, hermanos? ¿Qué significa entonces que la bendición de ser adoptados como hijos de Dios ahora por medio de Jesucristo es porque el Padre, Dios, porque Él vio nuestra condición? Realmente no teníamos familia. Y quien era nuestro Padre nos había sometido a un proceso de esclavitud y de maltrato. El Padre vio eso en nosotros, que el pecado nos estaba destrozando. Quien era nuestro padre, Satanás, estaba destruyendo nuestra vida. Allí interviene el Padre en su inmenso amor y por medio de Jesucristo, Él nos rescata de la esclavitud del pecado. Qué gran bendición es esta, hermanos. Que por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su amor y de su voluntad, Él nos acoge, Él nos adopta como sus hijos. Ahora entendemos lo que Pablo escribe en su carta a los Gálatas, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, dice de la siguiente manera. Gálatas, capítulo 4, versículo 7, dice de la siguiente manera, 4:7, dice así, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Cómo el Padre, por medio de la obra de Jesucristo,
nos saca de la esclavitud del pecado, del maltrato y de la depravación de quien era nuestro padre espiritual, era Satanás. Y Él nos adopta por amor y por el puro afecto de su voluntad. ¿No creen ustedes, hermanos, que esto es una gran bendición? Es una gran bendición. Estas dos bendiciones vienen de parte del Padre. Nos escogió para ser santos y nos adoptó, y dice aquí la palabra del Señor. ¿Para qué nos adoptó? Dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fuimos escogidos y fuimos adoptados para la alabanza de la gloria de Dios, para ser santos y proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Son funciones y son bendiciones que nosotros debemos activarla en nuestra vida. Esas dos bendiciones vienen de parte del Padre. Vamos a ver ahora cuáles son las bendiciones que ha sido administrada por el Hijo. El Hijo también nos otorga bendición, según nos dice la palabra de Dios. Las siguientes bendiciones espirituales entonces son otorgadas por medio del Hijo del Señor Jesucristo. Recuerde que en el versículo 3 encontramos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre, Dios Hijo. Vamos a ver las bendiciones que vienen de parte del Hijo. Está en el versículo 7. Las siguientes bendiciones provienen del Hijo. El versículo 7 dice: en quien tenemos, ahí está la bendición, redención. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Qué hermoso esto. Esta bendición viene del Hijo, la redención y el perdón de nuestros pecados. Redimir, hermanos amados, la palabra redimir significa dar un precio, pagar un precio, dar una recompensa por algo. Y generalmente, hermanos, la figura que se usa aquí para la redención es ir a un mercado de esclavos y tratar de comprar los que estaban un poquito más saludables y más fuertes. Nadie compraba a los que estaban muy enfermos y desvalidos. Esos que estaban en esas condiciones iban a parar a las fieras, al botadero de la ciudad. Eran botados y desperdiciados y se perdían para siempre. La palabra redención aquí, hermano, es que el Señor Jesucristo, la figura, para que tengamos una idea de cómo es esto, es que el Señor Jesucristo llegó al mercado de esclavos y Él compró a los más enfermos, a los que tenían menos oportunidades de vivir. Él los compró a pesar de la condición que estaba. Y esta es una figura hermosísima, hermosísima, de que el Señor Jesucristo, hermanos, viendo nuestra condición, aún así pagó un precio, un altísimo precio. Por eso Pablo, más adelante, en el capítulo 2, diciendo de la siguiente manera: y Él, el versículo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en las peores condiciones. Cristo nos compró con un precio altísimo. Y sabemos que ese precio fue su vida. Cristo nos redimió y por medio de esa redención
tenemos el perdón de nuestros pecados por el puro afecto de su amor y de su voluntad. Cristo pagó un precio altísimo con su vida, derramó hasta la última gota de su sangre y nos compró. Nos compró. Romanos 3:24 nos ayuda a entender esto. Romanos 3:24 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa gratuitamente, hermanos, eso es una figura muy sublime de que todo para nosotros es gracia, pero para Cristo es un altísimo precio. Un altísimo precio. Y todo lo hemos recibido por gracia. Y esta bendición viene del Hijo. Hermanos, ¿cómo no alabar a Dios? ¿Cómo no alabar al Señor Jesucristo? ¿Y cómo no bendecir su nombre? Porque Él nos ha redimido. Nos ha comprado. Pero esto significa, hermanos, que ya no somos nuestros. Le pertenecemos a Él. Somos posesión suya. Ya no debemos vivir como que si la vida nos perteneciera a nosotros, como que el tiempo, nuestra fuerza, nuestro servicio, todo debe estar rendido a los pies de Cristo, como una ofrenda de gratitud a Él. La bendición de la redención proviene del Hijo, porque Él pagó el precio, altísimo precio, para que nosotros pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados. Entonces, el versículo 7 habla de la bendición de la redención. ¿De parte de quién? Del Señor Jesucristo. Él nos redimió para que nuestros pecados fueran perdonados. Qué hermoso es esto. En el versículo 8 de Efesios, versículo 8, dice que en quien tenemos redención, el versículo 8 dice que hizo sobreabundar esa gracia para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Eso nos conecta con la siguiente bendición. En el versículo 9 está la siguiente bendición que viene de parte del Hijo. Está en el versículo 9 la siguiente bendición. Dándonos a conocer, eso es una bendición. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es esa bendición? Él nos ha dado el conocimiento de su voluntad. Todos los misterios de Dios están revelados en su palabra y Él lo ha dado a conocer a su iglesia. De modo pues que es una bendición que viene de parte del Señor Jesucristo para su pueblo, para sus hijos. Hermanos, el hecho de que ahora conocemos el misterio de su voluntad. Cuando estábamos en el mundo sin Dios, sin dirección, estábamos con la mente entenebrecida, no conocíamos nada acerca de Dios. Pero cuando oímos la palabra del Evangelio, Él abrió nuestra visión espiritual, nuestro entendimiento, y entonces comenzamos a comprender su voluntad, el propósito de Dios para nuestra vida. Y es allí donde descubrimos esta bendición, el conocimiento de su voluntad. Dios nos ha revelado el misterio que estaba escondido desde tiempos antiguos. Leamos de nuevo el versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual
había propuesto en sí mismo. El versículo 10 nos da a entender cuál era ese misterio. Dice el versículo 10 de la siguiente manera. El misterio era de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Cuál era ese misterio que ahora el Señor Jesucristo nos ha dado a conocer? El versículo 10 lo dice. De reunir todas las cosas en Cristo. ¿Reunir cuáles cosas? ¿A qué cosas se refiere? Dice aquí de todos los tiempos. Cosas que estaban destinadas en las dispensaciones de los tiempos, pero en el cumplimiento de los tiempos, Dios reunió todo en Jesucristo. Lo que está arriba en los cielos y lo que está aquí abajo en la tierra. Ese es el misterio. El misterio es, amados hermanos, qué glorioso es esto. Esto es maravilloso. Me sorprende, de verdad, cómo la palabra de Dios, bien leída, bien estudiada, nos da una profunda enseñanza y nos edifica en esto. Qué hermoso es esto. Hermanos, reunir todas las cosas en Cristo no es otra cosa que reconocer el señorío de Jesucristo. Todo lo que estaba en el Antiguo Testamento, todo lo que estaba adelante en el tiempo futuro, todo se resume en Jesucristo. Por eso entonces Cristo, cuando habla en Mateo 28, cuando Él dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Toda potestad, es decir, todo se reúne en Cristo, al señorío de Jesucristo, a la autoridad y al gobierno de Jesucristo. ¡Qué bendición! Hermanos, es que nosotros entendamos que Jesucristo es el Señor y que Él gobierna, que Él dirige, que el Señor Jesucristo, en Él se resume toda la autoridad. Y ahora podemos entender entonces cuando Él dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo, es decir, que en los cielos, los ejércitos celestiales y todas las constelaciones de ángeles, arcángeles, serafines y querubines, todo lo que está arriba en los cielos, se rinden a los pies de Jesucristo. Porque a Él se le dio toda la autoridad. Ese es el misterio de reunir todo en Jesucristo. Ahora podemos entender entonces cuando el apóstol Pablo escribe a los Colosenses, vamos a la carta a los Colosenses, el capítulo 1. Mira qué hermosa es esta palabra. Colosenses capítulo 1, versículo 16. El 15 dice, Él, Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí está, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, Cristo, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia,
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Con cuánta claridad el apóstol Pablo nos explica entonces que el misterio que estaba oculto se nos ha dado a conocer. ¿Cuál es ese misterio que se nos ha dado a conocer? Que todo se reúne en Cristo. En Él reside toda autoridad, todo poderío, todo señorío, todo gobierno está en Él. En Él está expresada la plenitud de Dios. Qué hermoso es entender esto, hermano. Ese era el misterio. Y qué bendición es que ahora lo conocemos. El Padre y el Hijo nos han dado bendición. Qué hermoso es esta bendición, hermano. Conocer la voluntad de Dios en Jesucristo. Hermoso. Tenemos entonces dos bendiciones que vienen del Hijo. ¿Cuál es la primera? Redención. ¿Cuál es la segunda? Conocimiento. ¿Cuál es la tercera? La tercera está en el versículo 11 y 12. Versículo 11 y 12. Está la tercera bendición. Versículo 11 dice de la siguiente manera. Dice, en Él, en Cristo, sigue hablando de Cristo, el Hijo. Tuvimos, ahí está la bendición, herencia. Ahí está la bendición que viene de parte de Jesucristo. Él nos ha dado herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí está el propósito, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Aquí está la tercera bendición que viene de parte del Señor Jesucristo como Hijo. Él nos ha dado herencia. Nos ha dado herencia. Y la herencia, hermano, no es otra cosa que regalos. Es un regalo que los padres le dan a los hijos, le guardan a sus hijos. Una herencia, son regalos, por supuesto, que son muy preciados y que nosotros debemos valorar como hijos. Esta herencia contrasta con las herencias que son materiales. El pueblo de Israel, Dios le dio una herencia, le dio una tierra, bienes materiales. El pueblo de Israel no entendió el propósito y perdieron todas esas bendiciones. El pueblo de Israel se desenfocó y perdió por completo, por mucho tiempo. El pueblo de Israel, hoy nosotros conocemos cómo ese pueblo trata de recuperar algo de esa herencia que el Padre les dio desde un principio. Les dio tierra, les dio riqueza, les dio oro, les dio posesiones, les dio pueblos, pero ellos despreciaron esa herencia. La menospreciaron y la perdieron. Ahora, así como el pueblo de Israel recibió una herencia física y material, la iglesia recibe una herencia espiritual. Lo que hemos recibido de parte del Señor Jesucristo como herencia son bienes espirituales, aunque también se puede traducir en bendiciones materiales. Dios puede bendecirnos, ciertamente, como a Él le plazca, en darnos una buena casa, un buen carro, un buen trabajo, buenas ganancias, tener confort. Eso viene de parte de Dios también. Pero no debe enfocarse la vida del cristiano en los bienes materiales, que es donde nosotros debemos cambiar nuestro estilo de oración.
Señor, bendice mi casa. Señor, bendice, dame un mejor trabajo. Señor, bendíceme con un mejor carro. Bendíceme, Señor. Y siempre estamos orando por bienes materiales. Y Pablo nos enseña, hermano, que nuestra alabanza y nuestra oración debe estar enfocada en las bendiciones espirituales. Cuando nosotros reenfoquemos nuestra oración, hermano, nuestra vida espiritual va a crecer y nuestra comunión con Dios va a ser más hermosa, más gratificante. Cuando nosotros nos enfoquemos, ahora podemos entender cómo el Señor Jesucristo dijo y le aconsejó a sus discípulos: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas, es decir, las bendiciones materiales, vienen por añadidura. Eso vendrá por añadidura. Ahora, estas bendiciones o esta herencia espiritual que tenemos en Cristo, hermanos. ¡Oh, qué hermoso! El apóstol Pedro nos habla de estas bendiciones. Vamos a primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Y es de la siguiente manera. Dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Aquí vemos la calidad de esa herencia que hemos recibido. Dice que es incorruptible, quiere decir que no son bienes materiales, porque los bienes materiales se corroen, se pudren, se pierden en el tiempo. Es incorruptible, es inmarcesible, es decir, que no se marchita, es incontaminada, es decir, que no se deteriora. Pero también dice que esa herencia, que son bendiciones espirituales, están reservadas ¿dónde? ¿Qué dice la Escritura? ¿Dónde están reservadas? Reservada en los cielos para vosotros. Es decir, hermano, que la herencia espiritual que tenemos en Cristo Jesús están reservadas, guardadas en el banco de los cielos, bien guardadas, para ser administrada a sus hijos, aquí en la tierra, pero también reservada para la eternidad. Una de esas herencias tan maravillosas, hermanos, que nosotros tenemos, tiene que ver con la esperanza. Hermanos, qué bendición es que nosotros vivamos con esperanza. Qué desdicha es para aquellos que llevan una vida sin esperanza alguna. Pero la vida del creyente está enmarcada en la esperanza, porque Dios está pendiente del bienestar de sus hijos. Esas bendiciones, esa herencia, el perdón, la esperanza, tiene que ver con la vida eterna, tiene que ver con la resurrección, con esa esperanza de que si nosotros perdemos la vida acá y morimos en Cristo, la palabra de Dios nos dice, hermano, que vamos a resucitar. Qué desafortunados son aquellos, hermanos, que mueren sin Cristo, sin esperanza ninguna. Pero eso es una herencia que tenemos en Cristo, la herencia de la esperanza de la vida eterna. Estas tres bendiciones espirituales provienen del Hijo. Vamos a repasar. ¿Cuáles son las bendiciones que vienen del Padre? ¿Las recuerdan? Fuimos escogidos. La segunda, fuimos adoptados. Esas son las bendiciones que vienen del Padre. Las bendiciones que vienen del Hijo, ¿cuáles son? Fuimos redimidos. Eso es una bendición. Segunda, tenemos ahora conocimiento de la voluntad de Dios.
Y tercera, tenemos herencia. Y esa herencia está guardada en el banco celestial para ser administrada para sus hijos en el tiempo oportuno. Llegamos al versículo 13, donde está la bendición del Espíritu Santo, las cuales administra para el pueblo de Dios y para los hijos de Dios. El versículo 13 y 14 están las bendiciones que vienen del Espíritu Santo. Dice el versículo 13, en Él, en Cristo, sigue hablando de Cristo. También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis, ahí está la bendición, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Y dice el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia. ¿Cuál herencia? La que se menciona anteriormente. Las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión, cuando nosotros tomemos posesión de esa herencia para la alabanza de su gloria. Ahí está el propósito. Hermanos, las bendiciones que vienen del Espíritu Santo es que Él nos selló. Esa es la bendición. Hemos recibido el sello del Espíritu Santo. ¿Cómo nos bendice el Espíritu Santo? Con el sello. ¿Qué es el sello? Es una marca, es una distinción que recibimos de parte del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso significa, amados hermanos, posesión. Posesión. Que ahora le pertenecemos a Dios. Le pertenecemos a Él. Es que somos un pueblo adquirido. Tenemos una marca. ¿Recuerdan ustedes en Apocalipsis capítulo 13 cuando hay otra marca? Cuando dice la Escritura allí que el falso profeta, la bestia, va a marcar a la humanidad con una marca que es el sello de la bestia y que nadie podrá comprar ni vender en este mundo si no tiene la marca de la bestia, el sello de la bestia. Pero no así los creyentes, no así la iglesia, porque la iglesia tiene la marca del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo es una garantía de que ahora formamos parte de un pueblo adquirido, la iglesia, la cual Cristo viene a levantar. Es ese cuerpo que es la iglesia, el que tenga esa marca, el sello del Espíritu Santo, hermanos, es los que van a escuchar la trompeta. Si están en los sepulcros, oirán la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que permanezcan vivos, aquí dice Pablo en su carta a los tesalonicenses, porque el mismo Dios con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados. ¿Quiénes van a ser transformados? Los que tengan el sello del Espíritu Santo. Sus cuerpos van a ser transformados. Qué importante es que nosotros nos identifiquemos con esta bendición. Hermanos, y el versículo 14 es revelador, porque dice que hemos recibido las arras. ¿Qué es una arra? Una arra es esto, este anillo, un anillo. Nosotros tenemos un anillo espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando el creyente recibe las arras del Espíritu Santo, el Espíritu Santo toma posesión de él y lo hace suyo. Indica identidad, posesión. Esas arras, hermano, eso es un adelanto
de lo que Dios tiene reservado de herencia para nosotros, esa herencia que está reservada en los cielos para nosotros. Qué hermoso, hermanos, son estas bendiciones. Y yo quiero finalizar, hermanos. Yo quiero finalizar. Recuerden ustedes la parábola del hijo pródigo. La Biblia dice, allí en Lucas, Jesús cuenta una parábola de un joven que se quiso separar de su padre. Le dijo: Padre, me quiero ir de la casa, dame mi herencia, la parte de mi herencia, y yo me quiero ir. Al padre le dolió aquello, lo dejó ir y le dio parte de su herencia. Todos sabemos el resto de la parábola. Pero donde yo quiero llegar, hermanos, es que ahora podemos entender la reacción del padre cuando él salía todos los días a ver si su hijo regresaba. Y un buen día, el padre sale, se asoma y ve a su hijo a lo lejos y corre al encuentro con él. ¿Por qué el padre corre al encuentro con él? Hermanos, porque en Israel había una tradición que cuando un hijo se apartaba de su padre, despreciaba a su padre y despreciaba a su familia y se iba, los hombres del pueblo, los hombres de la aldea, reservaban una vasija de barro, porque cuando supieran que aquel hijo que había menospreciado a su padre y regresaba al pueblo, lo rodeaban y el pueblo lo maldecía. Y le decían: eres un maldito, eres un maldito. Y todos los hombres maldecían a aquel muchacho que regresaba. Y quebraban la vasija delante de él y encima de él, en su cabeza. Ahora entendemos por qué el padre corrió lo más rápido posible para abrazar a su hijo. Él corrió para proteger a su hijo de las maldiciones del pueblo, de que él sufriera aquel acto de menosprecio. Saben, amados hermanos, ahora podemos entender por qué el Padre vino a nuestro encuentro. ¿Por qué el Señor vino a nosotros y nos abrazó en Jesucristo? Para protegernos de la maldición del pecado. Y por eso ahora podemos entender, hermanos, por qué tanto amor. Ahora podemos entender cómo Juan escribe: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Y el abrazo de nuestro Padre nos protegió de la maldición del pecado. El Padre corrió más rápido que las maldiciones. Lo mismo ocurrió con usted y conmigo. El Padre corrió a nuestro encuentro, nos abrazó, nos perdonó, puso un anillo nuevo en nosotros, nos vistió de justicia, de su amor, puso un calzado nuevo en nuestros pies y nos recibió con bendiciones en su casa. ¿No le parece eso maravilloso, hermano? Esto es maravilloso. Eso se llama gracia. La gracia del Padre. La gracia del Señor. La maravillosa gracia del Señor. Inmensurable su gracia para con nosotros. Esa gracia la cantamos más temprano. Maravillosa gracia. Gracia de compasión.
que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Que casi están en pie, hermano, y bendecimos a Dios, porque Él nos abrazó y Él nos protegió de la maldición que venía sobre nosotros. Bendigan a Dios y dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios, como Él vino a su encuentro, como el Señor vino a tu encuentro y corrió más rápido que las maldiciones. Y te abrazó, te perdonó y te ha hecho una nueva persona y te ha bendecido. Ahora entendemos las bendiciones de Pablo el apóstol, como él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Gracias por tu inmenso amor. No podemos ni entenderlo, Señor. No podemos entender, Señor, este inmenso amor, este obstinado amor tuyo para con nosotros. Y cómo has venido a nuestro encuentro, Señor, para abrazarnos y protegernos de la maldición de la ley, de la maldición del pecado, de las maldiciones del diablo. Nos has abrazado y nos has protegido. Gracias, gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Oh, rendimos nuestra vida a ti, oh Señor, y te bendecimos. Te bendecimos, Señor. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios. Oh Señor, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Tu bondad tan infinita, Señor, hacia un mundo pecador. Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque eres el sello, eres la garantía, eres el adelanto de lo que Dios ha preparado en los cielos para nosotros. Gracias, gracias, Espíritu Santo, por tu consuelo. Gracias, gracias, muchas gracias. Gracias, oh gracias, Señor. Bendito seas. En el nombre de Jesús, nuestro Redentor y Señor. Amén y amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga.